Anda en una muy buena época el terror. En la mejor. Y en México, de hecho, digo, ya hablando de números, lo que llena los cines es el terror, o sea, ya sea nacional o internacional, y la comedia muy fársica, muy hilarante, pues. ¿Por qué será? ¿Por qué será que somos de extremos en este país? No sé, somos muy de extremos. Sí. Yo creo que pues sí, nos burlamos de todo también, nos burlamos de nosotras mismas y de, no sé, de la otra persona. Siempre nuestra salida es, y yo creo que vivimos en un terror tal, o en un horror tal, Sí. que a veces es tan surreal que pues la única salida es la risa, y porque vivimos en el horror, ¿no? Estamos muy acostumbrados, todas las leyendas, ¿no? De México, de esas ancestrales como y La Llorona y el Chupacabras, o sea, digo, eso es muy latinoamericano porque estuvo por todos lados, pero nos gusta eso, de que haya una cosa sobrenatural atrás. Aparte hay algo como inexplicable, ¿no? También todos tenemos una historia que es inexplicable en la vida, ¿no? O sea, de algo, de una 100%. presencia, de un presentimiento. Sí. Y somos muy de supersticiones también, y la mariposa negra y los rituales, ¿no? O sea, a mí me gusta que alguien me diga, o sea, alguien que sabe de, no sé, una bruja o lo que sea, no, es que alguien te está echando un tal, ponte no sé, un ojito aquí. Me encantan los rituales. Y que hay un twist ahí realmente de vida. Y creo que estás en estos dos extremos tú también, durante muchos años, por supuesto en la comedia, pero también te atrae el terror. O sea, ¿te gusta desde hace mucho tiempo el terror? ¿O pues le empezaste a agarrar amor ya tardíamente? Mi papá es muy fan del terror, muy, 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 muy fan. Entonces, El Exorcista y The Shining y todas estas películas muy de miedo nos las puso muy chiquitos. Entonces, mi hermano y yo vivimos aterrados durante mucho tiempo, pero aparte cerraba las cortinas. ¡No! Sí, full. ¿Y no le recriminas algo a tu padre? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Me acuerdo, fui con Alan a los Universal Horror Nights, ¿no? Entonces hacen casas de los sustos y había una del Exorcista y nada más de la musiquita que es muy aterradora, el turururururu, y olía a azufre la casa y todo, salí así de pues, un trauma, ¿no? O sea, de ver, pero mi papá era de... a mi mamá, por ejemplo, le ponía la foto de la niña del exorcista en la cartera porque era lo que más le daba miedo en el mundo. Y ¡Blandón! Ya sabes, entonces pues eso. También de muy chiquitos íbamos a una hacienda que era de unos amigos de mis abuelos. Historia siempre. Entonces, corre de aquí a allá y regresa, ya sabes. Entonces, nos gusta mucho esa onda. Entonces, le agarré amor de nuevo porque mucho tiempo dije, ya no puedo ver más terror. Durante años y años yo saltaba o sea, a mi cama tenía que hacer un salto por sexto sentido. Cuando la niña sale de abajo y le agarra el pie, dije, a mí no me va a pasar eso. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Entonces apagaba la luz, corría y brincaba a la cama para que no le diera tiempo al monstruo que estuviera abajo de agarrarme los pies. No, bueno, pero todos, ¿no? Todos, yo creo que, digo, qué bueno que confiesas y que nos compartes algo tan privado como tu padre es el de la familia que ama el terror. Por ejemplo, a mí me tocó unas tías que bueno, pues eran tal vez las tías más jóvenes de la familia, yo de 6, 7 años, que me acuerdo que me obligaron a ver Freddy Krueger. Y el trauma que me causó, ahora sí que este video que es tendencia en redes de que vas apagando las luces de la casa y vas corriendo. Vas corriendo, claro que yo también soy. Creo que a la fecha puede ser, o sea, casa de mis abuelos que ahora está vacía y demás, que hemos ido y recoger libros y lo que sea, ese pasillo a mí es de acompáñame, o a la biblioteca es acompáñame porque no puedo entrar ahí sola. Vaya a ser. Y mira que son mis abuelos. O sea, pero por ejemplo, le decía, o sea, a mi papá, no, es que imagínate que se me aparezca algo en el cuarto, no sé qué. Y él decía, me encantaría que se me aparezca mi abuelita. Y yo me doy un
tiro. O sea, porque también en la escuela, yo fui a escuela católica muchos años y nos decían de las apariciones, ¿no? Y la Virgen se le apareció a no sé quién y yo le rezaba a la Virgen de por favor no me elijas a mí para encargarme que haga una iglesia. No te me aparezcas, no Por te me favor, aparezcas. Así, ataque al corazón, entonces no voy a cumplir tu misión, por favor no me elijas. O sea, de verdad, pero claro, todo el adoctrinamiento católico es esto, que es un gran honor que se te aparezca. Yo no. Digo, no. Yo no soy la correcta. Y quería también empezar esta conversación un poco preguntándote, Regina, ¿cómo o qué sucedió, digamos, tal vez en el último año o en los últimos 2 años de tu vida a partir de esta extraordinaria obra de Prima Facie también? Tuve el privilegio de poder platicar contigo y decir, quería hacer algo distinto y quería hacer un reto personal que era mantenerme yo sola en el escenario, sabiendo el desgaste, sabiendo lo complicado que era, pero hacer esta temporada y hacer como que hay algo que se movió en tu vida, hacer cosas distintas, Regina. Sí, para mí sí ha sido un parteaguas, sí en lo profesional absolutamente, porque pues es eso, como de confiar en que sí lo puedes hacer, el síndrome del impostor que persigue siempre, que bueno, sí puedo estar sola en un escenario y durante 2 horas y mantener la atención del público, pero eso es lo que pensaba antes, ¿no? De empezar, antes del estreno, yo decía, puta, ¿y si se me olvida? ¿Y qué voy a hacer? Y yo tengo que demostrar que puedo porque este es el reto más grande, ¿no? Y luego, cuando lo maravilloso del teatro es que todo el mundo vivimos lo mismo al mismo tiempo, respiramos al mismo tiempo, lo digerimos al mismo tiempo, que ahorita no hay eso, siento, digestión colectiva, porque estamos tan pegados a la información externa y tan hipercomunicados, que esta cosa de ver algo, por ejemplo, en el teatro, dejar que se asiente y luego platicarlo, o sea, como que estamos forzados a tener una opinión luego de cualquier cosa que vemos. Y si es la opinión errónea, entonces entras en un debate raro de no, tú eres tonto, cuando es de, oye, a mí me hizo sentir eso, ¿a ti qué te hizo sentir? Entonces, con esta obra pasa mucho que, claro, la experiencia de cada quien alrededor del tema del abuso sexual pues es diferente. Las mujeres lo tenemos muy cerca, también los hombres, pero desgraciadamente, históricamente la tenemos muy cerca. Y me tocaba platicar con la gente después, por ejemplo, personas que llegaban hechas un mar de lágrimas a decirme te puedo dar un abrazo, ¿no? O no, me acabo de dar cuenta que a mí me pasó, yo soy una de 3, mensajes después en redes sociales, ¿no? Y de repente gente que decía, o sea, oía a muchísima gente llorar y yo no me había dado cuenta cómo impacta esto, ¿no? En la sociedad, porque estamos acostumbrados a leer 11 feminicidios, tantas personas muertas aparecieron hoy y se quedan en eso, en un número, y aquí ves a la gente a tu alrededor realmente afectada por algo que vivieron o vivió alguien que está junto, ¿no? Entonces eso te obliga a ser empático sí o sí, porque lo estás viendo y es imposible no empatizar con ese personaje porque estás viendo todo lo que pasó en su vida previo a la violación, ¿no? A agresión sexual y cómo le cambia la vida después de eso. Yo creo que esa es al final yo creo que en esta época en la cual todo el tiempo estamos hablando de redes sociales, inteligencia artificial, inmediatez, yo creo que lo que rescata el arte, y ahora te escucho, es un poco la necesidad de esperar un poco, que era lo que tú decías. El teatro lo que da es que me permite tal vez digerir lo que acabo de ver, sentir lo que acabo de ver, pero con un poco más de tiempo. El privilegio de esperar y de darte la oportunidad de decir qué pienso, por qué me duele, por qué me gusta, por qué me emociona. Eso ya no se hace, ¿sabes? O sea, como que todo el tiempo estamos acostumbrados a reaccionar a un tweet, a reaccionar a una tendencia, a reaccionar a una ola. Y a veces es una reacción torpe, a veces es una reacción pendeja. Pero yo creo que lo que te permite el arte es el recordarnos que tenemos que esperar para muchas de las cosas. Cuenta hasta 10, diría. Cuenta hasta 10. Ve una obra. Lo que te piden en los museos es ve una obra y digiere la obra. Y si no te interesa la obra, pues dale la vuelta y ve a otra. Pero es un poco también lo que te hace el teatro y es lo que te hace todavía ir al cine.
Claro. O sea, yo creo que lo que más disfrutas del cine es la plática posterior. 100%. O sea, sí, evidentemente la obra que es, pero no hay nada como salir del cine y hablar 2 horas otra vez de lo que acabas de ver. Y es un poco lo que permite, creo que el arte, Regina. 100%. Y eso, o sea, el cine y de nuevo lo colectivo, ¿no? Y el en vivo, lo que hace el teatro también, de oír las reacciones y reírte al mismo tiempo, etcétera. De pronto había funciones, me tocó en algunos lugares del interior de la República que de pronto es un tema tan tabú aún, ¿no? Hablar de una agresión sexual para la víctima y en general en la sociedad, que sentía mucha gente como de esto es demasiado incómodo, demasiado doloroso, y yo lo siento, pues siento ese rechazo a no me muestres esto porque pues sí, es incómodo, claro, y tiene que incomodar para hacer un cambio, y de lo que no se habla no existe, ¿no? Entonces, eso, al mismo tiempo que la gente digería, por ejemplo, tengo una amiga que fue, una amiga actriz, y que una semana después dijo, apenas tengo las palabras para poder hablar porque esto le pasó a una familiar mía, a mi mamá o a mi abuela o etcétera, y me dio tanto dolor, o sea, tener eso en el cuerpo porque pues es, ¿no? Es tu linaje, son dolores que se heredan. Entonces eso, las diferentes reacciones, pero pues pensar en colectivo nos ayuda también a ser empáticos y a hablar de cosas que no queremos hablar o de cómo nos dolió o qué nos hizo reír o etcétera. Mira, Entonces, y me lleva a un tema que hace no mucho leía un ensayo de cómo no convertir en paisaje el tema de los desaparecidos en este país. Y decía, tal vez nos ha faltado creatividad o nos ha faltado el tratar de explorar como medios de comunicación cómo contar que siguen desapareciendo personas en este país también. Y lo conecto directamente con algo que sucedió hace algunas semanas cuando te invitaron a un partido del Mundial. Y en medio de la algarabía y en medio del júbilo, que también es válido hablar y decir, pues bueno, tú decidiste, oye, hay una protesta social afuera del estadio a 500 metros de aquí, a 1 kilómetro de aquí, a 10 kilómetros de aquí o a 100 kilómetros de aquí, que me parece que es válida, que es las madres buscadoras. Y te llevaste esa consigna también dentro del estadio. Un poco también eso, lo que significa también tu responsabilidad individual y social y de los temas que te interesan. ¿Por qué lo hiciste y por qué lo llevaste ahí, Regina? Pues creo que, mira, yo estaba muy contrariada también porque mi familia es muy futbolera, siempre hemos visto fútbol, siempre se ha visto cualquier deporte, béisbol, básquetbol, en el grupo familiar, cualquier Wimbledon la semana pasada, yo qué sé, siempre se comenta de los deportes y fuimos mucho con mis abuelos al Estadio Azteca y es una parte también importante de nuestra infancia, pues, el fútbol y lo que causa el fútbol y la pasión y demás, ¿no? Entonces me invitan a la inauguración y dije... o sea, no, en como derroche absoluto de dinero que ha habido alrededor de recibir a más personas en el país, que pinten la ciudad de morado, o sea, que dices, a mí no me importa ver un poste pintado de morado cuando ese dinero se puede destinar a otras cosas. De nuevo, no estoy en la política ni sé nada, pero me parecía una incongruencia grande y más si yo he tratado de ser congruente con lo que hago y digo y cómo me informo, que no tengo la verdad absoluta para nada, pero procuro informarme, si no sé, pregunto y demás. Entonces, dije, no voy a mentir sobre si fui al estadio o no, porque voy a ir porque me parece una oportunidad. Espectáculo y una oportunidad. Sí. Claro, y que el mundial en nuestro país y que es muy, muy emocionante escuchar el himno en el Estadio Azteca y todo el mundo cantando y todo el mundo en lágrimas, pues. Pero también pues hablar de algo pertinente. Si todos los ojos van a estar en el estadio, mi querida Divir Quintana me dio esta chamarra, que hicieron justo para hablar de esta causa. Dije, pues me la llevo y también se habla de podemos estar disfrutando del fútbol sin olvidar que en nuestro país hay más de 130,000 personas desaparecidas, ¿no? Por supuesto que hubo gente que dijo que bien, hubo gente que dijo muy mal. Siempre. A ver, pero perdón, yo claro. creo que... Y Twitter es el basurero del mundo. No, bueno. Entonces, claro, a mí solo me llegan notificaciones y tengo toque, entonces no puedo dejar un numerito rojo que sea deseas, entonces me metía, salía. Yo no puedo tener un
globito rojo No en hay la manera. aplicación. No. No hay manera. ¿Y cómo, a ver, cómo has, digo, porque todos hemos vivido este proceso y hemos crecido en este proceso y hemos tratado de aprender en este proceso, Sí. pero tienes espacios de desconexión, ¿cómo manejas tus redes sociales? ¿Cómo has ido aprendiendo? O sea, yo sí leo todo. Ese día ya apagué Twitter lo más que pude, nada más me metía para quitarle el numerito rojo y me volví a salir, porque fueron 3 días de amenaza de muerte, y pinche vieja, o sea, Sí. una violencia muy brutal, que estoy acostumbrada, porque pues al final no es que sea mi responsabilidad, pero sí tengo una plataforma que por X o Y, o sea, yo la recibí por mi chamba o lo que sea, durante muchos años, y siendo una persona tan privilegiada en este país como lo soy, Sí. decir, bueno, puedo amplificar voces o puedo tender puentes o decir no estás sola, o por medio de la obra de teatro que se me ha acercado gente, hice una cosa que se llama el Directorio Morado, en la que muchísimas psicólogas, abogadas, etcétera, dijeron cómo puedo ayudar. Entonces hice ese directorio, te metes y puedes contactar a cualquiera de ellas. Entonces, pues es parte de hablar de las cosas que nos importan, y obviamente eso va a tener, sí, o sea, ¿qué te importan? Eso, digamos, sí, se tiene que subrayar, perdón, cada quien tiene una agenda. sí. Y perdón, a cada quien le duelen cosas distintas Sí. también, ¿sabes? O sea, hay muchísima gente del medio del espectáculo, por ejemplo, que se basa, por ejemplo, en la crueldad animal, por ejemplo, Ujú. ¿no? La crueldad, y todas sus redes las enfocan en ese esfuerzo. Sí. Y muchísimos deportistas que tienen que ver, no sé, con el tema de las infancias específicamente, tal. Sí. Y que tú también vas agarrando estas diferentes banderas de lo que a ti te importa. Sí, y bueno, es que sí, me importa, y también los animales. Entonces, hay un refugio de perritos que tienen, ya sabes, entonces veo al perrito que está en el veterinario y es de, ayudemos al perrito, Sí. ¿no? De todo. Y siempre, claro, mientras más hables de temas que te importan o controversiales, pues más hate va a haber, ¿no? De gente de, ay, te estás colgando la medalla, por ejemplo, con la comunidad LGBTIQ+, con nuestras mujeres trans, pues por supuesto que creo que es desinformación también. O sea, yo creo que la persona que no quiere los derechos para nuestras mujeres trans, que es el segundo país con más transfeminicidios en el mundo, no se ha sentado con una mujer trans a que le cuente su historia y decir yo solo quiero existir, ¿no? Entonces creo que es eso, y que no le exijo a nadie en ningún piense como momento, tú. exacto, nada más que pues lo que yo defiendo, y que tal vez hay gente que por ver esa chamarra o tal empiece a investigar un poco más sobre las madres buscadoras o sobre las personas trans o sobre, no sé, diferentes procesos. La gente que se quiere pelear se va a querer pelear, y a la gente que le caes mal le vas a caer mal, y ni modo, y pues ya, es pelearse contra una pared, ¿no? Pero si por alguna razón alguien ve eso y dice, oye, ¿cómo puedo echar la mano? Chido. Y lo que decías, por ejemplo, con las madres buscadoras, están tan ocupadas, bueno, las familias buscadoras, están tan ocupados todos tratando de encontrar a sus personas desaparecidas y tratando de que les hagan caso, que por ejemplo tienen desatendido todo este lado de ¿por qué no hacemos un Instagram para recolectar? Claro. ¿Sabes? Entonces fui el domingo después de la inauguración a hablar con las familias. Digo que aparte también comentábamos que no era la primera vez que lo hago, que toco Absolutamente. este tema. En el momento, por ejemplo, Natalia Beristain, que hizo la película Ruido, admiradísima, queridísima, también en ese momento nos juntamos con ella y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, mis redes son tuyas para las personas, para las familias de personas desaparecidas y demás. Y entonces irse a parar ahí a preguntarles, oye, ¿te pareció una ofensa que me haya puesto la chamarra? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué hacemos? Dijo, no, qué chido, el chiste es que se hable, nosotros también nos gusta el fútbol, pero pues nunca puedo olvidar que mi hermano me falta, mi hermana me falta, mi papá salió hace no sé cuánto y nunca regresó, y jugamos fútbol ahí y pegamos fichas de desaparecidos, entonces, de personas desaparecidas, entonces puede haber un balance, es que... Se puede perfectamente cantar el himno nacional dentro del Estadio Azteca, y también se puede señalar que vivimos en este país también lleno de, pues hay que decirlo, de injusticias y de carencias también. Y reconocer el privilegio también, o sea, yo de verdad lo sé, que hablo desde un privilegio absoluto, y que estar adentro de ese estadio, bueno, desde
el 86, que no era un mundial en nuestro país, y estar en ese momento muy histórico, muy emocionante, es algo que la mayoría de las personas en nuestro país no pudieron vivir en el estadio, pero pues se vivió en las calles y en la pasión colectiva, ¿no? Y eso, hablar desde el privilegio y ver qué hacer con eso. No siempre voy a estar en lo correcto, y si me equivoco, seguro me lo señalarán, pero pues también me lo señalaré a mí misma y aprender de eso, ¿no? ¿Cuáles son tus espacios en donde te hablas a ti, en donde tal vez buscas ese, después, digo, también sucede mucho con la carrera de periodista, evidentemente, el aprender tal vez a desconectarte en ciertos momentos? ¿Dónde te guardas tú? ¿En qué te gusta a ti? Como decir, bueno, ya necesito tal vez desconectarme, dedicarme tiempo a mí. ¿Cuáles son tus momentos? Fíjate que leer últimamente mucho cuento de terror. Mucho cuento de terror. Sí. Creo que también hay una explicación en eso, y en ver películas de terror y series y demás, pero porque sabes que en ese espacio no pasa nada. O sea, todo eso está planeado. Igual que entras a dar función y durante 2 horas todo está controlado. Digo, que se te puede caer algo de la mesa, pero lo recoges y sigue, y vas de un punto A a un punto B. Sabes que ese estrés que te causa es ficticio, ¿no? O sea, que va a pasar en algún momento y ese release va a llegar. Pero, por ejemplo, después de dar función de Prima Facies y pues gatos encima, tenemos 4 gatos y un perro que visita de pronto. Y pues sí, estar así como con el animal encima, acariciarlo tantito. Pero es extraño, ¿no? Ver The Office. ¿Sabes? Como cosa que ya conoces y que te... Tu lugar seguro. Tu lugar seguro es... The Office me encanta. Pues scrollear tantito, perritos, gatitos, ¿no? Algo que te conecte. Mis amigas, mis amigos son un lugar seguro. Mi familia. Sí, órale, vamos a comer y hacemos tal. La lectura. No, pero me llamó la atención esto que dices de la lectura y de leer terror. O sea, es increíble cómo leer a Mariana Enríquez, por ejemplo, que es una extraordinaria escritora argentina, maestra, yo creo que del terror y del buen terror, te puede relajar. O sea, cómo te puede acelerar el corazón y cuando terminas el cuento decir... Qué liberación, qué liberación también. Y qué padre lo que leí, cómo describe los espacios y eso, creo que también, pues por mi carrera siempre buscas, no siempre, pero te interesan las historias de las demás personas o de los personajes, y como en una novela siempre está descrito lo que está pensando y por dónde pasó la cabeza. Digo que es la base del audiovisual, ¿no? Llevar del texto a verlo en pantalla, pero toda esa descripción de los dolores y de los miedos de un personaje, pues te construyen todo un mundo alrededor de eso, y el terror de repente te sorprende. ¿Y se puede saber por qué andas leyendo tanto terror? Fíjate que de atrevida voy a dirigir un cortometraje también basado en un cuento de Marina Yukchuk, que es una escritora argentina también, que adapté. Las argentinas. Sí. Qué fuerza traen los argentinas. Muy brutal. También me gusta mucho Elaine Vilar Madruga, que tiene El cielo de la selva, que está padrísimo, y tiene también muchos relatos de terror muy chidos. Samantha Schweblin, ¿no? También Samantha Schweblin es padrísima. Te digo que traen una fuerza. Traen fuerza, chicas, ¿eh? Sí. Entonces voy a dirigir ese cortometraje que adapté de ese cuento maravilloso. Y eso, Ari Aster, el director de Hereditary, que me parece en los últimos años lo mejor que ha habido en terror, habla de que Hereditary es un drama familiar más que una película de terror, y que el terror viste ese drama familiar, pero pues es una excusa para hablar de los problemas en la familia y de sus dolores y de pues, cosas que heredaron, ¿no? Dolores heredados, que a mí también me mueve mucho ese tema. ¿Qué sientes al dirigir? Ay, no al sé. Estar ahí de ese lado también. Pues sudo mucho últimamente, estoy así muy nerviosa, pero muy emocionada también. También, muy poco tonta, le hablé a gente que lleva muchísimos años en su rubro, ¿no? Jero Rodríguez es mi director de fotografía, Ale Velarde me hace make-up porque pues tiene que dibujar un cadáver entero que se le aparece a alguien en un cuarto. Entonces son gente, Axel Muñoz hace sonido, que hizo el sonido de Mentiras, que Axel me dijo, tú deberías dirigir. Entonces por culpa de Axel me atreví.
Y pues nada, creo que más de 25 años en un set saldrán a la luz. ¿Sí? No, cero me da muchísimo pudor estar haciendo lo que estoy haciendo, pero me emociona mucho y sobre todo o sea, me gustaría hacer algo como lo que me gusta ver, ojalá me salga el experimento. Y pues eso, lo que nuestro trabajo es de los más lindos del mundo porque nos toca en conjunto contar una historia que alguien escribió para alguien más, ¿no? En esencia es un trabajo generoso. Entonces, cuando te concentras en que yo lo tengo que hacer bien y yo lo hice bien y yo soy la mejor y yo me gané este premio, como que se pierde la base de lo que es, ¿no? El teatro es eso también, equipo para alguien más y ver cómo somos el vehículo para que alguien sienta, pues por ejemplo, lo que yo sentía al leer ese cuento, ¿no? Entonces eso, lo que me interesa es que todo el equipo la pasemos muy bien. A todo el mundo le entusiasmó mucho hacer terror porque pues, es otra forma de contar las cosas desde los ángulos de la cámara y demás. Y pues eso, maquillaje y cómo te hace el sonido, por ejemplo. Entonces pues sí, hay cosillas. Y un cortometraje tiene, vaya, ¿cómo son los caminos del cortometraje? Que son diferentes a una serie, sí, a un largometraje. Es algo un poco, creo que más artesanal, ¿no? Como más, vaya, como que va tomando un rumbo. Hay otro mercado completamente distinto, es otro público también que tendrás que ir explorando. Sí, también me dijeron, oye, ¿por qué no lo haces largo? Y yo, no, espérame. Déjame ver si no la cago, ¿sabes? Así, con respeto a la profesión de las otras personas. Pero sí, tienes poquito tiempo para ver a un personaje, o sea, como todas las capas de un personaje, o lo que le duele, o lo que le emociona, o etcétera. También lo situé, el cuento no tiene eso, pero está situado en época navideña, porque me parece muy patética y muy tétrica también, y como que nos forzan a pasarla bien a fuerza nada más porque es Navidad. Y es así de, sí, nos vemos todos el 24 si no vienes, ¿sabes? Es así, oye, déjame en paz, ¿por qué no me hablaste antes? ¿Sabes? Entonces eso, y las luces y tal. Entonces también tengo un departamento de arte padrísimo. Pues sí, ver, no sé, es que ya no les quiero spoiler. Pues tremendo cumpleaños. Eso. Tremendo ¿sí? cumpleaños Aparte. el que vas a pasar. Y Regina, la verdad es que con la oportunidad que he tenido de hablar contigo desde hace muchos años, de seguir tu trabajo también, yo entiendo lo que puede significar un globito rojo y decir, tengo que leer todos los comentarios y todo el hate y todo lo que viene. Pero también lo que he reconocido es que, pues vaya, sí has logrado tener y estar también el cariño de la gente. Y yo creo que eso es bien padre. Eso es bien padre cuando vas a las cabinas de la radio y se forma la gente y te ve con esa admiración y también, insisto, con ese cariño que yo creo que también eso lo sientes y eso está muy padre. Eso también. sobre todo. Sí hay que decir que recibo muchísimo amor y creo que muchísimo más amor que el hate, pero siempre la cabeza se va Ya primero no me gusta tu pie. Entonces ya ves tu pie así de, ¿por qué? Voy a ponerme botas. Sí, exacto. Odio mis pies, o sea, por eso me fui primero a lo que odio de mí antes de a las virtudes. Uno siempre habla también como con cierta, bueno, yo procuro hablar como con cierta, sin ínfulas, nada de nada, y me concentro primero en lo que no me gusta o en lo que puedo fallar. Pero bueno, dudar de uno mismo también está bien. Bueno, no te creas ni todo lo bueno ni todo lo malo. Para nosotros, de verdad, siempre es un privilegio hablar contigo, Regina, y admiramos mucho tu trabajo. Yo también. Y todo lo que haces, en serio. Y esta primera serie, la primera temporada que estamos haciendo con Live Aqua, el proyecto se llama 8 personas, porque el planteamiento que leí en algún libro de Juan Villoro es que si tuvieras que desconectarte del mundo, solo necesitas 8 personas para estar con los pies en la tierra y estar cuerdo. Y cuando nos pusimos a pensar en el proyecto de con qué 8 personas hablaríamos, dijimos, oye, pues yo creo que tendríamos que hablar con Regina Blandón para... Es un gran honor lo que me estás diciendo. ¿Quieres decir que quieres en el fin del mundo que esté contigo? Exacto. Porque tienes que escoger gente que no tenga nada que ver, en mi caso, con periodismo, que hagan algo completamente distinto. Y vaya, después de esta plática queda claro que fue una muy buena decisión, Regina. Gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Muchas de gracias. verdad, admiramos muchísimo tu trabajo y qué padre tenerte por acá. Muchas gracias. Bueno, pues esto es 8 personas by Live Aqua.